Recordando siempre con un pequeño, muy breve marco anatómico, las partes del estómago. A este nivel tenemos, ¿qué es esto? Cardias. Esta parte de atrás es el fondo. Todo esto de acá es el cuerpo. Más abajo tenemos el antro. Y esto sería el píloro. ¿Qué pasa a nivel del antro? ¿Qué ocurre ahí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Todavía nada? Ya vamos a ver qué pasa. Muy bien, entonces este es el estómago, de manera general las partes más importantes. Y vamos a empezar a recordar un poco acerca de cuáles creen ustedes que serían las funciones del estómago. De manera general, funciones del estómago, ¿para qué sí? Digerir alimentos, degradar, Sí. liberar Contiene ácidos, el alimento por cierto tiempo, tiene forma de bolsa esto, ¿no? ¿Y qué más? Principalmente, ¿qué es el estómago? Puede recibir alimentos, que se lo conoce como un bolo, y lo convierte en quimo gracias al ácido clorhídrico. Entonces vamos a decir que el estómago es un órgano productor de ácido. ¿Sí? Es fundamentalmente un órgano productor de ácido. Y aquí está nuestro estómago. Pero es todo el estómago el que produce ácido. No. ¿Qué parte específica es la productora de ácido? Las células parietales, ¿no? Tienes razón, pero ¿dónde está? ¿Cuál es la principal parte del estómago en la que se produce el ácido? ¿Dónde? En el cuerpo. No. No en el fondo, en el cuerpo. En la punta. En el fondo está. Ya estamos adivinando. Es el fondo. ¿Sí? El fondo. ¿Sí? En el fondo se encuentra lo que decía su compañero. Estas células son las células parietales que tienen una bomba, ¿no? La bomba es de hidrógeno, potasio, TPasa. Es la principal célula productora de ácido. ¿Sí? Se encuentra predominantemente en el fondo. ¿Y cómo es que estas células se estimulan? ¿Qué se acuerdan de fisiología? Hay 3 vías de estimulación de estas células. no, ácido gástrica, gastrina, Ya, sí, hay una vía, la vía de la gastrina, sí, Ya. muy bien. Entonces, estamos muy bien. Entonces, la vía de la gastrina, ¿qué es lo que hace la gastrina? Para empezar, ¿dónde se produce la gastrina? ¿Quiénes producen gastrina? Se produce en el antro, por eso era importante hace rato hablar del antro, por un tipo de célula especial que son las células G. ¿Sí? Las células G producen gastrina. La gastrina lo que hace es estimula a la célula parietal y esta célula parietal empieza a producir ácido. ¿Sí? Pero además en el antro tenemos otro tipo de células, las células D. ¿Alguien sabe qué hacen las células D? ¿Cuáles son las encargadas de producir somatostatina? ¿Se acuerdan qué hacía la somatostatina? Inhibe la gastrina, ¿cómo? Sí, eso estás en lo correcto. La somatostatina se ocupa de inhibir, ¿no?, la función de la gastrina o la producción. ¿Cuál? La producción. La producción, sí. Entonces, en presencia de somatostatina se produce menos gastrina, por lo tanto, no se estimula tanto a la célula parietal. Hay un equilibrio, ¿no?, entre gastrina y somatostatina que debe estar presente para que no ocurra ninguna patología. Ahí tenemos una idea de algo, ¿no? Otra vía de estimulación de la célula parietal. Aquí tenemos una, la más importante, la vía de la gastrina. Pero no es la única. Hay otras vías, hay 2 más. ¿Cuáles son? las peptinas, ¿La cuál? No. peptinas, ¿Qué? las peptinas, ¿Qué? No. no, Hay otra vía, una vía nerviosa. ¿Cuál? no, Tiene que ver con ese neurotransmisor que están diciendo. Adrenalina. ¿Cuál es la vía? Es la vía del nervio vago. Pues aquí está.
El nervio vago, que tiene su neurotransmisor, que es la acetilcolina, también sobreestimula a la célula parietal para producir gastrina. ¿Cuándo? Pero ese nervio vago no es también conocido como vía cefálica, cuando la persona siente hambre, cuando llega cerca del almuerzo. Es correcto lo que estás diciendo, pero yo jamás escuché ese nombre de cefálico. ¿Dónde lo has leído? Se ha estudiado para fisiología. Vía cefálica. Sí, vía cefálica. ¿De qué libro? ¿De Gaymore? ¿De qué? No, de Gaito. Cefálica, gástrica, cefálica. Entonces estamos bien. La vía del nervio vago para nosotros, para esta materia, ¿ya? Evidentemente es tal como tú has dicho, cuando en presencia de... Cuando una persona recuerda el sabor de un alimento que le gusta, siente un olor de un alimento que le gusta, por supuesto, entonces se sobreestimula esta célula parietal. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a funcionar esta bomba de hidrógeno potasio ATPase y se produce ácido, ¿sí? Ácido. Pero nos falta una vía más. ¿Cuál sería? Es una vía menos importante, pero que, por supuesto, que estimula la producción de ácido. ¿Alguien? Pues es la vía de la histamina. ¿Sí? La histamina se produce por unas células. ¿Cuáles son? ¿Qué células producen la histamina? Enterocromatines-like, que están aquí, justo al lado de la célula parietal. Y por supuesto, lo que hace en presencia de histamina igual en la sangre, una reacción, digamos, de hipersensibilidad, puede ser que se sobreestimule la célula parietal. Claro que sí. Se produce bastante ácido. Entonces tenemos acá 3 vías de producción de ácido. Muy bien. Entonces vamos a decir que la producción de ácido va a estar a cargo de la vía de la gastrina, la vía del nervio vago y la vía de la histamina. Ahora, si pensamos un poco este ácido, cómo actúa sobre los alimentos, ya lo han dicho, pero ¿qué es lo que hace? Los degrada, me dicen por ahí. Muy bien, entonces si el ácido tiene la capacidad de degradar el alimento que ingresa al estómago, ¿por qué es que no degrada las paredes internas del estómago? Tiene una mucosa. ¿Por qué? Porque existen también mecanismos de protección. ¿Cuáles serían los mecanismos de protección? ¿Otra vez? Hay como esa que produce moco, ¿no? Y el moco, sí. ¿Qué más? Aquí vamos a poner. Hay una barrera mucosa gástrica, pero tenemos que entender un poco más a profundidad cómo es que funciona esta barrera de protección. Está aquí. ¿Qué podemos ver por acá? ¿Qué vemos por aquí? Bicarbonato. Claro. ¿Y qué es lo que hace el bicarbonato? ¿Neutraliza? ¿Perdón? ¿Neutraliza? Lo alcaliniza. Alcaliniza. Sí, lo alcaliniza para neutralizar todo lo que es ácido, ¿no? Entonces, este moco que está por acá es altamente alcalino, ¿no? Por la presencia del bicarbonato. Pero no es lo único. ¿Qué más? ¿Qué más es una barrera protectora por aquí? Ahí está el ácido. ¿El epitelio? ¿Puede ¿Qué? ser? ¿El epitelio? Sí. Este epitelio que ven por acá, esta barrera que está por aquí, sí sabe. Este epitelio que está por aquí sufre un recambio celular constante. O sea, todo el tiempo se está cambiando. ¿Quiénes hacen posible esto? Esta abundante microcirculación que está por aquí, ¿no? Tenemos el moco, el bicarbonato que alcaliniza el moco, esta barrera epitelial que tiene un recambio constante y continuo, ¿no? Eso está propiciado por la abundante microcirculación que está aquí. Y todo esto, obviamente, está mantenido por algo. Y ese algo son las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué serían las prostaglandinas? ¿Es una hormona? ¿Qué? ¿Una hormona? ¿Molécula?
¿Qué son las prostaglandinas? Pero bueno, muy bien. Entonces, hacemos un resumen de esto. Esta barrera de protección gástrica está compuesta por el moco, que está alcalinizado por el bicarbonato, por la acción del bicarbonato, la increíble renovación celular que ocurre a este nivel constante gracias a esta abundante microcirculación, pero toda esta barrera, esta parte es muy importante, toda esta barrera es posible y es mantenida por la acción de las prostaglandinas. Ya, eso es muy importante, muy importante. Entonces, ya sabemos que una alteración, probablemente ese nivel, nos va a producir una enfermedad. Y la primera enfermedad de la que vamos a hablar hoy, bueno, son dos, tiene que ver con lo que es la úlcera péptica. ¿Qué sería una úlcera péptica? Que puede ser gástrica, puede ser duodenal. ¿Una lesión? Es una lesión, ¿sí? ¿Qué tenemos por una úlcera péptica? Una ulceración. Úlcera, estoy totalmente de acuerdo. Una úlcera es una lesión. ¿Cómo se ve una úlcera? ¿Han visto alguna úlcera alguna vez? ¿Cómo se ve una úlcera? ¿Cómo? ¿Una qué? Perdón. ¿Como una? Una úlcera es una herida. ¿Seguro? No. ¿Cómo se ve una úlcera? No. Sí, sí, sí. No es un solevantamiento, es todo lo contrario, ¿no? Ah. Es como una... ¿Cómo qué? ¿Un pozo? Sí, sí, sí. Como una concavidad, una lesión que se ve así, hundida. Entonces, esa úlcera, ¿dónde aparece? Puede aparecer en el estómago y también en el duodeno, en los dos lugares. ¿Y qué significa esto que dice aquí péptico? ¿Qué es péptico? Por la. ¿Qué es péptico? Ácido. Ácido, que el péptico viene de ácido. Esto es una enfermedad úlcero-péptica. Bien, aquí está la definición. Es una lesión de la mucosa gástrica o duodenal. Entonces acá llega el momento en el que les voy a hacer una pregunta. Ustedes, de acuerdo a sus conocimientos de fisiología y lo que me están diciendo ahora, ¿cuál creen que es la fisiopatología de la enfermedad úlcero-péptica? ¿Por qué aparece? ¿Por hay personas? ¿Por qué? ¿Todo el mundo tiene úlcera péptica? No. No. ¿Qué es lo que hace que una persona desarrolle una úlcera péptica, o puede ser gástrica, puede ser duodenal, no importa, y otra no? Alimentación. Los alimentos. Por el Helicobacter. El Helicobacter pylori. No. ¿Qué? Daño a esa barrera de protección. ¿Y quién le daña? ¿Quién le dañaría? El ácido. ¿Un aumento del ácido? O sea, escucho por allá a Inés y A Inés. escucho el Helicobacter. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pues no. ¿En realidad no? No. Lo que produce el daño, como pensábamos más o menos por aquí, tiene que ver con un desequilibrio. Eso es lo que provoca la enfermedad de úlcera péptica. Un desequilibrio entre los factores de agresión, ¿cuál sería? El ácido. Y los factores de protección, ¿cuáles serían los factores de protección? La barrera que hemos descrito ahorita, ¿no? Cuando existe un desequilibrio, acá tenemos la enfermedad de úlcera péptica. Entonces, ustedes pensaban que era este señor, ¿quién es este? Helicobacter. Que se acercaba hasta la barrera y empezaba a destruirla hasta formar la úlcera, pues no. Y si pensaban que eran Ay, los AINES, que caían en el estómago y empezaban a destruir la barrera, pues tampoco. ¿Por qué no? Porque una vez más, acá ya hemos dicho cuál es el problema. ¿El problema cuál es? desequilibrio. El desequilibrio. Entonces, ¿qué son el Helicobacter y los AINES? Son agentes facilitadores de este desequilibrio, ¿sí? Tenemos que pensarlo así y entenderlo así.
si queremos comprender la enfermedad de úlcera péptica. Entonces, aquí está una vez más. La fisiopatología, en palabras simples, es un desequilibrio entre los factores de agresión y protección. De agresión, el ácido; protección, la barrera. Ahí está. Y aquí está el Helicobacter pylori y los AINES, que son nada más que agentes facilitadores que ayudan a que este desequilibrio se haga manifiesto, que promueven, si ustedes quieren, ¿no?, la aparición de este desequilibrio. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo. Empezando por este Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, ¿qué es? ¿Una bacteria de qué tipo? Cuéntenme todo lo que saben sobre el Helicobacter pylori. ¿Qué más? Ya sabemos que no es la que está corroyendo la mucosa, no hace nada de eso. ¿Qué más? Es flagelada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Es altamente prevalente, hasta un 80% de la población está presente, así que si aquí fueran, ¿cuántos son? Si fueran 100, 80 tienen Helicobacter pylori, 20 no tenemos. ¿Quién es quién? Se sabe. ¿Qué más? ¿Cómo funciona? Entonces aquí está el Helicobacter pylori, ¿no? Que lo primero que hace, esto hay que entenderlo de esta forma, ¿sí? Lo primero que hace cuando coloniza y empieza la proliferación es va a atacar al antro. ¿Se acuerdan que viene el antro? ¿Qué células? ¿La hemos visto? Son células D y células G. Las G que producían ¿qué? Y las D que producían. Entonces ataca a las dos células por igual. Pero la que más sufre, por si acaso, es la célula D. La que más sufre de las dos. Por lo tanto, se ataca principalmente a la célula D. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que disminuye primero? Ya, entonces, si baja la somatostatina, lo vamos a poner. ¿Qué es lo que aumenta? La gastrina. Entonces, si aumenta la gastrina, ¿hay un desequilibrio? Sí. Ya. Por lo tanto, se produce un estado de hipercloridria que va a provocar, ¿no?, por supuesto, al haber abundante ácido, va a terminar destruyendo la barrera. Y lo que va a pasar, básicamente, es la formación de una úlcera. Después, en un segundo momento, después de colonizar el antro, se va a venir y va a hacer una infección diseminada en todo el estómago. A todas las células va a atacar, a toditas, incluso a las células parietales. ¿Qué hacían las células parietales? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Bueno, entonces, si no hay ácido, todo bien, no hay úlcera. ¿O sí? ¿Qué piensan? Si digo diseminado, ataca todo el estómago, todito, tanto a las células parietales como a todo lo involucrado en la producción de la barrera mucosa. Por lo tanto, fíjense, cae la barrera también. Hay menos ácido, ¿sí? Por eso aquí dice hipocloridria, pero lo que principalmente también cae es la barrera. Entonces, ¿hay úlcera o no hay úlcera? Sí. Hay, porque una vez más se desequilibra, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que entender que en un segundo momento, en la infección diseminada, ¿hay producción de ácido? Sí, pero es menor. Pero basta esa pequeña cantidad de ácido que se produzca para provocar la formación de una úlcera, debido a que la barrera también está siendo afectada. Así que aunque el estómago esté en un estado de hipocloridria, igual se va a producir la úlcera, porque la barrera también ha disminuido. Por lo tanto, ambas situaciones van a dar como resultado la formación de una úlcera péptica. ¿De acuerdo? Los AINES. Aquí es cuando ustedes me cuentan todo, porque ustedes ya llevan fármaco, ¿no? ¿Qué son los AINES? ¿Cómo funcionan? Antiinflamatorio no esteroideo.
Sí, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que inhiben los AINES? La ciclooxigenasa. ¿Y qué es lo que hace la ciclooxigenasa? ¿Cuál será su función? ¿De qué? Formación de la próstata. Ah, sí, ¿cómo? Es cierto. Sí. Lo que dices tiene muchísima razón. Entonces, obviamente, las prostaglandinas se producen gracias al ácido araquidónico y en presencia de la ciclooxigenasa. Tenemos dos, ¿no? ¿Cuáles Serían tres. son sus funciones? La COX-1 Sí, ¿qué es lo que hace la COX-1 y qué es lo que hace la COX-2? Hay una que es la buena y otra es la malvada. ¿Qué? Dinos. La COP2, lo que queremos con la INES, la COP2 quiere que promueva. ¿Tiene que ver con la inflamación? ¿Eso me quieres decir? ¿Sí? No, una antiinflamatoria. La COX-2 tiene que ver con la inflamación. ¿Sí? La COX-1 tiene que ver con la estimulación de las prostaglandinas, tal como está aquí. Entonces, sí tienes razón. Entonces, si un paciente utiliza AINES, inhibe la COX, pero las dos, ¿no es cierto? ¿Hay selectivos? ¿Cuáles? Son los COXIBs, ¿se acuerdan? Celecoxib, todos los COXIBs, ¿no? Pero antes de llegar a eso, ¿qué pasa cuando inhibimos la COX-2? Si no hay prostaglandinas, ¿qué se pierde? Toda la barrera. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Se empieza la formación de una úlcera péptica. ¿Por qué? Porque he perdido la capacidad de sintetizar o de mantener esta barrera de protección. ¿Está presente el desequilibrio? Claro que sí, porque no tengo ¿qué? Barrera. Ahí está. ¿Quién se ocupaba de mantener la barrera? La COX-1, la prostaglandina. Ah. Existen, por supuesto, los fármacos selectivos que se han usado durante bastante tiempo. El problema es que producen infartos. ¿Qué prefieres, úlcera o infarto? Ya, pues, úlcera, pero se han quitado, se han dejado de usar, excepto en cirugía bariátrica. En cirugía bariátrica se sigue usando COX-6 selectivos que solamente inhiben la COX-2 por si acaso. ¿Ya? Por lo tanto, es lo que quiere inhibir la inflamación, ¿no? La COX-1 estaría mantenida. Sería maravilloso si pudiéramos usar eso, pero no podemos. ¿Por qué? Produce infartos, ¿sí? Así que por eso no podemos usar COX-6, sino usaríamos eso y ya no los AINES que conocemos. ¿Cuál será la clínica? El paciente ya tiene una úlcera, el desequilibrio ya está instaurado. Por lo tanto, ¿cuáles creen que serían los síntomas? ¿Cuáles se imaginan ustedes? Dolor, ardor en la boca del estómago. Ahí está el dibujo, ¿no? Pero tiene dolor y ¿qué más? Dispepsia. ¿Qué es dispepsia? Ardor. ¿Qué es dispepsia? Es cuando consume Es un malestar, desconfort abdominal que incluye todo lo que están diciendo. Incluye acidez, aquí está. Ahí está. Incluye acidez, sensación de plenitud, saciedad precoz, todo esos conjuntos de síntomas lo denominamos dispepsia. ¿Sí? El paciente tiene eso, claro, asociado a lo que decían, ¿no? A dolor. Entonces, tiene mi paciente dispepsia y dolor. Ahora, el dolor, cuando es una úlcera gástrica y cuando es duodenal, ¿será igual? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? ¿Sí que es distinto? ¿Qué creen que sea diferente? El lugar, pero no se puede localizar, ¿no? El paciente no va a precisar, justo estoy tocando mi duodeno, está aquí, no lo va a hacer. Lo vas a presentar por lo que come, digamos que come a las 2 horas y es dolor gástrico y si pasa a las 2 a 4 horas el dolor del duodeno corta explicando dolor. Tienes mucha razón, porque sí, aquí está, mira, ahí está.
El dolor gástrico, cuando es una úlcera gástrica, ocurre siempre junto con la alimentación. El paciente empieza a comer y le duele. ¿Sí tiene el dolor? En cambio, cuando es duodenal, se presenta 2 a 3 horas después. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico se da en ese tiempo. Justo por eso. Es lo que tarda aproximadamente el estómago en vaciar el alimento, ¿no? Es el típico paciente que come, se va a dormir y despierta con dolor. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Paciente que come, se va a dormir y despierta con dolor. Entonces, ¿qué tiene? Úlcera duodenal. Entonces ahí ya sabemos cómo diferenciar viendo este pequeño cuadro. Diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué se les ocurre? Exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio. Endoscopía. ¿Laboratorio? Endoscopía. ¿Endoscopía? Sí. ¿Siempre? No. Creo que sí. Clínica. No, la clínica Sí, la clínica sí. me te suena. ayuda bastante, pero En realidad sí. Si es un paciente joven y come y tiene dispepsia y dolor, ¿qué tiene? Y cada vez que come tiene dispepsia y dolor, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene una úlcera, por supuesto. Tiene una úlcera. Solamente con eso, en pacientes jóvenes con signos y síntomas de presunción, puedo establecer mi diagnóstico. ¿Dónde se complica? En adultos mayores. Si tengo un paciente que tiene 60 años o más, ya no es tan fácil. Aquí sí voy a solicitar una endoscopía digestiva alta. ¿Sí? No a cualquier paciente joven con signos y síntomas le voy a pedir endoscopía. Lo voy a reservar para pacientes adultos. Porque en un joven, simplemente si él tiene la historia, si les cuento que va a comer, va a cenar, se acuesta y luego despierta en las noches, todos los días, con dolor que tiene. Úlcera. Tiene úlcera péptica y es duodenal. ¿De acuerdo? Entonces es fácil. Con eso ya puedo estar casi 100% seguro que tiene úlcera duodenal porque le pasa todo el tiempo. No puede ser otra cosa. No creemos que exista cáncer en los jóvenes así de buenas a primeras. ¿Puede ser un cáncer? Sí. Por eso se pide biopsia, ¿no? La endoscopía se aprovecha para biopsiar. Cuando se hace endoscopía en adultos, pacientes mayores de 60 años, siempre sacamos biopsia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay probabilidad de que sea maligno, claro que sí, cáncer gástrico, cáncer duodenal. Pero no pensamos, no es, digamos, rentable pedirle a todo el paciente biopsia y endoscopía. ¿Sí? Por eso es que nos basta con esto. Tratamiento. ¿Cuál sería? Omeprazol. Cualquier baja de fármaco. Omeprazol. Sí, sí, sí. Metronidazol. Terapia de antisupresión, ¿no? ¿Ácida por cuánto tiempo? Por 7 a 10 días. Ah, no. 4 a 8 semanas. Este tratamiento que usamos. ¿Cuáles conocen? ¿Qué inhibidores de bomba conocen? Omeprazol. Inhibidores. Conocen, pues. el omeprazol, Omeprazol. Toditos estos de aquí, ¿no? Ah, Ah, idea que lo tape las dosis, la presentación, mejor dicho, la presentación. Usted ya tiene que saber de memoria, ¿no? el omeprazol también. Viene de 20, el esomeprazol viene de 40, el pantoprazol de 40, y todo eso es. ¿Qué otro tratamiento se les ocurre? Antiácido. ¿Antiácidos? ¿Cómo? No, antibacteriano. No, necesitamos. ¿Tratamientos fármacos? Sí, ¿qué otro tratamiento se les ocurre? Claro, modificación de hábitos está bien, pero ¿qué más? Farmacológico. La amoxicilina, antibióticos. ¿Antibiótico? ¿Por qué? Para matar la bacteria. ¿Por qué? Para matar la bacteria. ¿Qué bacteria? La ¿Y cómo la sabes que helicobacter. tiene? Por ahí no tiene. Ah, Por ahí tiene Positivo, porque es un consumidor crónico de AINES. ah. Porque hay pacientes que se meten AINES por todo, por nada, y se ponen, no sé, se meten ibuprofeno de 800 cada 4 horas y ya pues. ¿Qué es lo que pasa? Si hago eso. Tendríamos que usar antes un copropultivo para confirmar. ¿Qué? Un copropultivo tendríamos que hacer. Un copro.
Ahorita vamos a hablar del helicobacter, no sé por qué piensan en el helicobacter automáticamente. ¿Puede ser producido por AINES? Claro que sí, Ay, puede ser, pero no es lo que provoca, es lo que facilita, ¿no?, el desequilibrio. Ahorita vamos a hablar de eso, pero en tratamiento farmacológico, ¿qué más? ¿Qué otra vía había más aparte de esta? Esto va a ayudar, ¿no?, de manera general con todo, pero había otras vías, ¿no? ¿Cuáles otras vías se acuerdan? La vía del nervio vago no podíamos hacer nada con eso. Había una vía más, ¿cuál era? Ah, ya, los antihistamínicos sirven, claro, como esos dos, ranitidina y cimetidina. Ahora, pregunta, fíjense primero esto, ya hay dos tratamientos o terapias farmacológicas. La primera tiene que ver con inhibidores de bomba de protones, ya saben cuáles son, y la segunda tiene que ver con bloqueadores histamínicos. Si tengo un paciente que sé que tiene úlcera péptica, solamente sé eso, necesito instaurarle una terapia, ¿cuál escojo, Billy primario? ¿Cuál me conviene? ¿Inhibidores o bloqueadores histamínicos? ¿Cuál me conviene? ¿Histamínicos me conviene? no. Inhibidores. Si le doy antihistamínicos, solamente bloqueo la vía de la histamina. ¿Y qué pasa con esto? Se sigue produciendo. Entonces, por eso el padrón de oro, ¿sí?, de tratamiento siempre va a ser este que está remarcado, ¿no? Este. Preferimos siempre este, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, ¿no? Omeprazol, simeprazol, pantoprazol, todo lo demás que ustedes ya conocen. Y ahora sí, tenemos la obligación de investigar la posibilidad de que el paciente tenga una infección por el Helicobacter pylori. Claro que sí, porque es una sospecha, ¿no? Puede ser que sea la causa del desequilibrio. Por lo tanto, tengo que investigar. ¿Cómo investigamos? Con endoscopía, sí, es súper invasivo, ¿no? Qué agresividad. ¿Dónde aprendes eso? Aquí. Con la, No, con la está bien, antecedente. sí, es verdad. Con endoscopía puedo investigar, pero es invasivo, ¿no? ¿Alguien ha hecho endoscopía por aquí? ¿Alguien? ¿Duele? Sí, porque Duele, ¿no? el medicamento que da para retrasar No es cómodo. Entonces, imagínate a cualquier paciente que tiene dispepsia, endoscopía. No. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo investigamos? La presencia de Helicobacter pylori, ¿cómo investigamos? Podría ser hemograma competitivo. Eso tiene que ver con endoscopía igual. ¿Qué? Hemograma competitivo podría ser. En hemograma, o sea, le pide al paciente hemograma y me va a salir Helicobacter pylori. No, pero podemos presentar lo que es leucocitos elevados. Podría ser. Hay pruebas específicas, pero Sí. ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Anticuerpos? PCR. PCR. ¿Qué? PCR. No, proteína C reactiva, me dices, ¿no? No, ajá, O reacción sí. de cadena de polimerasa, porque hay dos. No, No. no. Serología para Helicobacter pylori, es lo mismo que estás diciendo tú. Serología, sí. Pero bueno, está bien, vamos a empezar diciendo que existen métodos invasivos, ¿no? Como lo que decían por aquí, la endoscopía. Y acá es donde se hace el test rápido de ureasa. ¿Por qué ureasa? Porque produce urea, exceso de urea. Sí, el Helicobacter pylori produce, ¿no? Por lo tanto, cuando hago una endoscopía puedo aprovechar y hacer un test rápido de ureasa. Y luego llevar la histología y luego llevar al cultivo, ¿no? Pero acá dice, ¿no? Es muy invasivo. Por lo tanto, siempre escogemos los métodos no invasivos. Sería serología y antígeno fecal. No se olviden, esto tenemos aquí, siempre ha habido. Antígeno fecal para Helicobacter pylori. Entonces, altamente específicos los dos. Serología y antígeno fecal. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tratamiento. ¿Qué tal mi paciente tiene Helicobacter? ¿Cuál sería? Omeprazol, ¿Cuál es el esquema? amoxicilina, omeprazol,
Y claro, ¿Cuánto? ¿Cuánto de claritromicina? 500. ¿Cuánto de omeprazol? ¿Cuánto? Omeprazol. De amoxicilina 1 gramo y de autogramo. Amoxicilina 1 gramo, sí, correcto. ¿Y omeprazol? ¿Cada cuánto? La amoxicilina cada 12 horas. Cada La 8. retromicina creo que igual 12 horas. No. Todo es igualito. Cada- Eso es. ¿Sí entienden BID, DID, no sé, no? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Quiero saber. ¿Entienden esto que está aquí? Ya, no. La administración. Sí, que dice 2 veces al día, ¿no es cierto? Ya, está bien. Está muy bien. Este es el esquema más básico. Hay otros, ¿no? Que son cuádruples con sales de bismuto y otras cosas. Pero este es el esquema básico. ¿Cuánto tiempo? Pues aquí está. ¿Cuánto tiempo? 14 días. Bien, muy bien. Yo tengo entendido que en realidad para hacer la erradicación total del Helicobacter virus tendría que ser 6 meses, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy hepatotóxico. No, lo que se hace por 14 días y luego de un tiempo, digamos un mes, tienes que repetir las pruebas, ¿no? Lo mismo el antígeno fecal y lo demás para ver si ha habido erradicación o no. Y luego a veces se repite, y como no puedes darle lo mismo, le cambias de esquema a otro, se sustituye fármacos, ¿no? Y hay diferentes esquemas, por lo menos 3 esquemas o 4 básicos, y vas aumentando y aumentando. Es difícil erradicar, sí, pero a veces funciona. Otra opción de tratamiento que no sea farmacológico. La dieta. No. Sí, claro, es una medida, pero no es un tratamiento, la dieta. Es una medida general, pero no es un tratamiento. Entonces, tratamientos que no sean farmacológicos, ¿qué se les ocurre? Plantas, ¿no? No queremos eso. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? Sí, dime. Estoy escuchando, quiero escuchar. Es que, dime, no crees en planta, pero muchos medicamentos son hechos de plantas. ¿De qué? Son hechos de plantas, de hierbas. Te está diciendo derivados de la planta. ¿De qué? Derivados de la planta. te estaba diciendo Pero es lo mismo, Es lo mismo. Las hierbas y las plantas actúan como fármacos. El peligro es que no se puede controlar la dosis. Así que por eso los odiamos y no los usamos. Por lo menos yo no. Pero sigue siendo farmacológico, ¿no? ¿Qué más hacemos si no es farmacológico? ¿Qué podemos hacer? La alimentación. No, es una medida general. Es modificaciones del estilo de vida. Sí, claro. ¿Qué? Tratamientos quirúrgicos. ¿Cuáles conocemos? Pero primero veremos, ¿no? Entonces, hay úlceras que se van a formar en contexto de hipercloridria. ¿Qué quiere decir hipercloridria? Hipersecreción. Principalmente, ¿ya? Las duodenales, ¿ya? Se forman en contexto de hipercloridria. ¿Cuál es más? La úlcera gástrica tipo 2, que está ¿dónde? En el cuerpo. ¿Cuál más? La úlcera gástrica tipo 3, que está acá. ¿Qué era esto? En la región prepilórica. Tenemos 3 úlceras que se forman en un contexto de hipercloridria, cuando hay mucha secreción. Siempre el duodeno, siempre la tipo 2, que está en el cuerpo, y siempre la tipo 3, que es prepilórica. Pero, como pueden darse cuenta acá, dice que también tenemos úlceras que se forman en un contexto de hipocloridria, cuando hay poco ácido. ¿Está presente? Sí. ¿Es poquito? Sí, pero igual daña, por supuesto. Es la tipo 1, la más frecuente, por si acaso. La gástrica tipo 1, que está en la curvatura menor. Es la curvatura menor, ¿no? Del estómago. Y es la curvatura mayor, ¿no? Y tenemos también la tipo 4, que está en la curvatura menor, pero en una porción más alta. Y nada más. Esas son las úlceras que se forman en un contexto de hiper y de hipocloridria. A todo esto se conoce como la clasificación de Johnson. ¿Qué sería la clasificación de Johnson? La clasificación de las úlceras por su posición y por el estado de cloridria, o si es hiper o si es hipo.
¿Qué más? ¿Cómo puedo memorizar? Fácil. Las que están en la curvatura menor se desarrollan en un contexto de menor producción de ácido. ¿Sí? Fácil. ¿Entendido? Serían la 1 y la 4. Espero que sí. Su examen es el viernes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me ha puesto? Ah, ya. Viendo este dibujito que está aquí de nuevo otra vez, ¿qué opción quirúrgica se les ocurre para solucionar este problema de hipersecreción? Quirúrgico. ¿Y qué puedo hacer quirúrgicamente aquí? ¿Qué? ¿El nervio? Ah, sí. Puedo hacer una vagotomía troncular. Es troncular porque está justo aquí, ¿no? Es un tronco. Tronco. Entonces agarramos, fíjense, la tijera. ¿Qué tijera es? A ver, eso ya lleva el TQ. Sí, puede ser. O más probable, una medicine bound. No, el mayo. Más para material. La curva para tejido, sí. Pero bueno, entonces, esta es una vagotomía troncular. ¿Qué estoy cortando? El tronco del nervio vago, ¿no? La porción que va hacia el estómago. Pues cortamos esto y solucionar el problema, ¿no? ¿O no? ¿Habrá consecuencias de cortar todo esto? Claro, el vago también comanda la relajación del píloro. ¿Qué pasaría entonces? ¿Estreñimiento? Aquí está la vagotomía. ¿Qué tendría que, qué pasaría si corto el toito del vago? Tendría que todavía corregir este esfínter, destruir sus fibras y probablemente suturarlas de forma opuesta, más o menos así. Es una fundoplicatura, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque evidentemente el vago ya no podría comandar la relajación del píloro. Por lo tanto, tengo que hacer una operación acá también. No solamente es una vagotomía troncular, esto es una piloroplastia, por si acaso. Ahí creo que está aquí. La vagotomía troncular se acompaña de una piloroplastia. Pero ¿qué tal si hago esto? Una vagotomía súper selectiva. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿O no? Selectivas. Porque corto solamente los ramitos que están aquí, ¿no? Los pequeñitos. Sí. Y conservo el píloro, ¿no? Sí. Está conservado. ¿Mejor o no? Sí. ¿Será fácil? No. ¿Qué creen que pasa si dejo solo una ramita? Una ramita. Úlcera. Igual. Por eso es que esto acá está descartado, ¿sí? Las vagotomías super selectivas son posibles, sí, pero basta que deje una ramita úlcera. Mi paciente va a tener úlcera. Por eso no. Otra solución, ¿qué se les ocurre? ¿Qué será esto? ¿Qué es la proporción? Aquí está la úlcera, ¿no? ¿Qué número de úlcera es esta? Duodenal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Hay una restricción de acá y acá. ¿Qué se llama? ¿Qué se llamaba esta porción del estómago? Prepilo. Ah, Anteropilo. esa es una antrectomía. No, ahí está. Es una antrectomía. ¿No? Evidentemente, si hago una antrectomía, ¿qué tendré que hacer después? Una reconexión, ¿no? ¿O no? Porque no es que el alimento va a caer por aquí y de aquí va a saltar. No pasa eso. Necesito hacer una ¿qué? Aquí está. Gastroduodeno anastomosis. Gastroduodeno-anastomosis. A eso se llama, por si acaso, la cirugía de Billroth 1. Imagino que en TQ van a ver eso, y en cirugía también. Pero la cirugía de Billroth 1 es esta, es una gastroduodeno anastomosis. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense esta otra, ¿no? ¿Qué sería esto? Todo lo que está de este color está afectado, por supuesto. Es una restricción. Si se dan cuenta, mientras más alta sea mi úlcera, más agresiva es la cirugía.
¿Por qué tengo que reseccionar más, una porción más grande del estómago? ¿No? Entonces, ¿qué sería esto? Es la cirugía de Billroth 2, pero ¿qué sería? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué? Sí, y hay uno es esto, no, el duodeno está volado, es parecido, no hay más. Entonces, esta es una gastro-yeyuno-anastomosis más asa aferente. Esta asa, ¿por qué la dejamos? La respuesta está aquí en este dibujo. Había algo que venía acá, que si una la primera o segunda. No, ¿qué es esto que está aquí? Claro, el colédoco también llega, sí, pero es otra cosa. Sí, tiene que ver con eso, pero ¿qué es? Ducto del páncreas. El conducto pancreático principal de Wilson se une a la segunda porción del duodeno a través de la ampolla hepatopancreática de Vatel y el esfínter de Oddi, ¿no? Entonces, eso está a este nivel. ¿Para qué dejamos esto entonces? Sí, para la bilis, que ayuda con la digestión. Por eso es que dejamos esta asa aferente, ¿no? Si no, de acá nomás lo cortaríamos todo. Por lo tanto, es una gastro-yeyuno-anastomosis más asa aferente. ¿Entendido? Eso. Y así se ve de verdad. ¿Cuál es Billroth 1? Ese, ¿no? Sí. ¿Y este? Dos. El 2. El 1 y está el 2. De nuevo. Aquí está el resumen de las cirugías por si acaso. Úlceras gástricas tipo 1 y tipo 4 aparecen en contextos de hipocloridia, por eso están de color verde por si acaso. La 2 y la 3 en contextos de hipercloridia, que están los colores por si acaso, para que no se confundan. Solución quirúrgica de la tipo 1, antrectomía, la cirugía de Billroth 1. De la 2 y la 3 es una vagotomía troncular, más una antrectomía, que es la cirugía de Billroth 2. Porque aquí, como es reseccionado todito, básicamente casi todo el estómago, no importa, puedo hacer una vagotomía troncular. Ya no tengo antro ni píloro, no queda nada, solamente el asa aferente, ¿se acuerdan? Y en la gástrica tipo 4 es una gastrectomía subcutal en forma de Y de Rux. Es una cirugía más difícil que se les voy a mostrar. Esta que está aquí. Es una gastro-yeyuno-anastomosis más una entero-anastomosis, ¿no? En forma de Y, tiene la forma de Y, nada más. Y aquí queda el asa aferente. La conexión viene de acá. El duodeno se continúa y se va a unir al intestino. Por eso es una entero-anastomosis. Es una gastro-yeyuno-anastomosis y por acá está el asa aferente. Es la Y de Rux. Nada más. Aquí también está lo mismo. Resección todito. Miren cuánto queda de estómago. Solo el fondo, ¿no? Solo el fondo. Y la reconstrucción se va a ver así. Gastro, yeyuno, anastomosis. Aquí una entero-anastomosis. Y acá el asa aferente. Tiene más o menos la forma de una Y, por eso tiene el nombre de Y de Rux. Vamos a parar 5 minutos y continuamos, ¿sí?